La relación de la misma. Lo escuchamos, señor relator. Gracias, señoría. La presente causa, rol 10.047 del año 2022, el denominado episodio Janequeo. Son 13 recursos de casación, uno forma y fondo, otro solamente fondo, que se interpusieron en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 17 de noviembre de 2022, que es lo que interesa y es atingente a los recursos, confirma en lo penal con las siguientes declaraciones: rebaja la pena privativa de libertad al señor Aquiles Mauricio González Cortés de 20 años a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado medio, manteniendo en todo lo demás la sentencia de primera instancia. La sentencia de primera instancia, que en lo penal, que es lo que se circunscribe en los recursos, absolvió a Zinaida Lena Vicencio González, Jorge Raimundo Humada, como coautores del delito de homicidio calificado de Alejandro Salgado Troquián y Hugo Ratier Noguera, cometido o perpetrado el 7 de septiembre de 1983. También se absolvió por dicha sentencia a Eduardo Martín Chávez Baeza como cómplice de los homicidios ya señalados. La misma sentencia y por los mismos ilícitos se condenó a Aquiles Mauricio González Cortés, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla y Roberto Urbano Schmidt Sansi a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado medio. Asimismo se condenó a José Abel Aravena Ruiz, José Guillermo Salas Fuentes, Luis Arturo Sangüesa Ross, Egon Antonio Barra, Jorge Octavio Vargas Bories, Norman Antonio Geldes Aguilar, Fernando Rafael Mauricio Rojas Tapia, Manuel Ángel Morales Acevedo y Sergio María Canals Baldwin y José Isaías Vidal Veloso como coautores del homicidio calificado en las personas de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado, como indiqué, cometidos el 7 de septiembre del año 1983. Y por último, se condenó en calidad de cómplices a Raúl Boris Méndez Santos, Rodolfo Enrique Holguín González, Emma Verónica Ceballos Núñez, Miguel Fernando Gajardo Quijada, Rosumilde Ramos Ramos, Francisco Javier Orellana Seyel, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Raúl Hernán Escobar Díaz y Rafael Ricardo Ortega Gutiérrez y Luis Hernán Galvez Navarro como cómplices a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Los hechos que fueron asentados en la sentencia son los siguientes. Primeramente, que un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, se abocaron a investigar las actividades de personas que formaron parte del movimiento de izquierda revolucionario MIR y de aquellos que colaboraron con dicho organismo, grupo al que se le encargó también la investigación del homicidio del general Carol Ursúa Ibáñez, procediendo a detener a personas adherentes al citado movimiento y relacionadas con tales actividades a contar del 7 de septiembre de 1983. Ve que dentro de esas actividades, el día 7 de septiembre de 1983, un número importante, pero no precisado, de sujetos del organismo denominado CNI, de la Policía de Investigaciones y de otros organismos represivos fueron hasta el domicilio ubicado en calle Janequeo 5707, como una quinta normal que estaba siendo vigilado desde hace algunas semanas, procediendo a rodear, a acordonar el lugar para luego, mediante el uso de una base de fuego y otros armamentos, disparar sin mediar provocación alguna y con gran poder de fuego contra el inmueble, producto de lo cual resultó muerto por diversas heridas de bala en el patio trasero de la vivienda Hugo Ratier Noguera, apodado José. Además, con ocasión de ir llegando al mismo domicilio donde residía, fue abatido por múltiples heridas de bala en la vía pública, esto es en la calle Janequeo, frente al número 5946 Alejandro Salgado Troquián. Por último, que de acuerdo a la conclusión de sus respectivas autopsias, las muertes se produjeron en el caso de Ratier Noguera por traumatismo torácico abdominal y de las extremidades superiores e inferiores por balas, dos de las cuales fueron recibidas por la espalda, y en el caso de Salgado Troquián por traumatismo cráneoencefálico, facial, pelviano, y de las extremidades superior izquierda e inferior derecha por balas, todas con ingreso por la parte posterior. Estos hechos fueron calificados como delito de homicidio calificado de conformidad al 391 número 1 en la hipótesis de alevosía, específicamente en actuar sobre seguro. En lo que dice relación con los recursos son los siguientes. Primeramente, la condenada Emma Ceballos, condenada como coautora, interpone recurso de casación en el fondo, parado en la causal del artículo 546 número 1, denunciando en este caso como infringido el artículo 103 del Código Penal en relación al artículo 68 del mismo cuerpo legal, toda vez que ni la sentencia de primera ni de segunda instancia acogió la alegación de la defensa en orden a considerar esta atenuante de responsabilidad como muy calificada, teniendo como fundamento principal la sentencia
para desechar tal petición, que estaríamos frente a delitos de lesa humanidad, como se establece en la considerando 163 de la sentencia primera y en la considerando séptima y octava de la sentencia de segunda instancia. Lo que pide en este caso es que se declare nula y sin previa vista de la causa se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo y en ella se declare que a la que la defendía se le considera, además del atenuante de reprochable conducta anterior del 11 número 6, las atenuantes del artículo 206 y 214, que no fueron desarrolladas en el recurso, pero sí están en el petitorio, y las muy calificadas derivadas del artículo 103 del Código Penal, y haciendo una correcta aplicación de la norma del artículo 68 del Código Penal, en definitiva se le condena una pena no superior a la de presidio medio del jurado medio y se conceda o se aplique una pena sustitutiva de la ley 18.216. En segundo lugar está el recurso de casación interpuesto por la defensa, Fernando Rojas, recurso de casación en la forma y en el fondo, él fue condenado como coautor. El recurso de casación en la forma lo sustenta en el artículo 541 número 11, esto es la cosa juzgada. Alega que en la presente causa hubo dos investigaciones previas, en la causa ROL 811 y 814 de 1983, seguido por la jurisdicción militar, procesos que fueron acumulados finalmente se dicta en el año 2 de febrero del año 1991 sobreseimiento definitivo, estimando la jurisdicción militar en ese caso que los hechos no eran constitutivos de delito, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada, por lo cual haber condenado, pese a la resolución previa ya mencionada, implica una infracción a la cosa juzgada. En ese sentido pide que se declare la nulidad de la sentencia y en su lugar se dicte una sentencia conforme a derecho que sin incurrir en los vicios que son materia de este recurso sea en definitiva absolutoria de todos los cargos formulados en contra de don Fernando Rafael Rojas Tapia. La sentencia de primera instancia, a fin de desechar la alegación de cosa juzgada, considerando 100, al número 107, se hace cargo de los argumentos y da los argumentos para rechazar tal alegación, planteada tanto como excepción y como alegación de fondo. Hace presente primeramente que el estudio y la primera parte policial se da cuenta que por un lado el señor Ratier portaba un arma que solamente tenía 2 vainillas percutadas y el señor Salgado, que fue asesinado al exterior, una vainilla que además el arma se encontraba trabada, lo que se contrapone con el intercambio de balas de aproximadamente entre 20 y 30 minutos y también con la existencia de un enfrentamiento. Sumado el hecho que de acuerdo a vecinos y también a funcionarios del ejército o que participó en el procedimiento, el arma que fue encontrada en poder de Salgado, que fue ultimada a las afueras del domicilio, fue puesta o cargada por funcionarios que participaron en el procedimiento. Agrega además que, dada los daños que presentaba la casa, no nos resulta coherente que el fiscal instructor haya desechado la hipótesis o haya creído inmediatamente la hipótesis del enfrentamiento. Refieren, considerando 102, que en este caso no existió realmente una verdadera investigación y por ende, al no existir una verdadera investigación, estamos frente a hechos que no se pueden subsumir sin la hipótesis de cosa juzgada, más aún si la investigación no se dirigió en contra de ninguna persona determinada, y alega además o argumenta que estaríamos frente a una cosa juzgada de carácter fraudulento, ya que la única intención del procedimiento en este caso fue ocultar o procurar la impunidad del acto cometido, por lo cual desecha la alegación, lo que es confirmado por la sentencia de segunda instancia. Alega además la infracción de casación en el fondo y plantea conjuntamente la infracción del artículo 546, número 1 y número 7. En cuanto al número 7, refiere que no hay antecedentes que permitan estimar o acreditar la participación en calidad de autor de conformidad al 15, número 3, en este caso del sentenciado Fernando Rojas. Refiere que se han infringido las leyes reguladoras de la prueba al probar la participación y con ello se infringe el artículo numeral 1 y 2 del artículo 488, toda vez que no hay ninguna prueba directa que pueda dar cuenta de la participación, en este caso, de Fernando Rojas. Agrega que, si bien es cierto, la sentencia parte de la base de una serie de antecedentes que son comprobados, tales como la cantidad de efectivos destinados al procedimiento, la coordinación radial que existió, el armamento con que contaban, refiere que estas presunciones no son directas ni tampoco menos precisas.
la sentencia de primera instancia en su considerando 38 y la sentencia de segunda en considerando 23 desechan tal hipótesis y tienen como fundamento principales argumentos para desecharlo el hecho de que participó en la reunión de coordinación del día previo 6 de septiembre, el 7 de septiembre de la mañana estaba en la calle Janequeo y además habría participado en el enfrentamiento según dan cuenta las declaraciones de José Sala y Rodolfo Holguín. Es más, el acusado resultó herido con una granada, pero producto de que él mismo, al arrojar la granada al interior del domicilio, rebotó en la reja y las esquilas le llegaron a él y se lesionó. Y en cuanto al número 1, refiere que se infringió el 15 número 3, en cuanto al atribuirle participación en calidad de coautor, también denuncia como infringido el artículo 103 al no haberse acogido la media prescripción y también denuncia como infringido el artículo 211 y 214, toda vez que no se acogió dicha atenuante o eximente de responsabilidad, por lo cual denuncia tal infracción. Lo que pide finalmente es que se acoja la sentencia recurrida y acto continuo su nueva vista de la causa, pero separadamente se dicte la sentencia de reemplazo absolviendo de todos los cargos formulados a don Fernando Rojas Tapia y en el caso de acoger la causal principal del recurso de casación en el fondo de conformidad al eximente del artículo 214 o en subsidio, recalificando su participación y o reconociéndoles las atenuantes de media prescripción y o cumplimiento de órdenes militares, rebajando prudencialmente la pena impuesta, concediéndoles las penas sustitutivas que resultan improcedentes de conformidad con la ley en función de dicha rebaja. En tercer lugar, están los recursos de casación que son independientes de los sentenciados Escobar, Méndez, Ortega, pero son presentados por la misma defensa y son los mismos argumentos, por lo cual daré una relación conjunta de dichos recursos. Los tres fueron condenados como cómplices y se deduce recurso de casación en el fondo de conformidad al 546 número 1 y 7 de manera conjunta. En cuanto al número 1, estima que fueron condenados, dice en calidad de autores, no obstante que fueron condenados en calidad de cómplices, ya que no concurrirían los requisitos del artículo 15, refiere que la participación no existió de estos tres sentenciados, fue de carácter totalmente accesoria. Es así que Raúl Escobar Díaz y Rafael Ortega eran empleados civiles del ejército y el sentenciado Méndez era un cabo sin ningún tipo de poder de decisión en los acontecimientos que se desarrollaron el 7 de septiembre de 1983. En cuanto deduce también la causal del 546 número 7, denunciando como infraccionados los artículos 109, 110 y 111 y los artículos 488 y 456, refiere que se le atribuye participación en calidad de autor sin que se reúnan los requisitos del artículo 488, de manera que no hay antecedentes para formar una presunción judicial y de manera de establecer la participación como cómplices de los sentenciados. Finalmente pide que se acoja la nulidad, se dicte la sentencia de reemplazo correspondiente, en la cual se resuelva revocar la sentencia recurrida y la condena impuesta a Raúl Escobar Díaz, Raúl Boris Santos, Rafael Ortega Gutiérrez, y haciendo una correcta aplicación del artículo 68 y se le reconozca los beneficios de la ley 18.216. En cuarto lugar está el recurso de casación interpuesto por la defensa de José Salas, que fue condenado como coautor. Funda la causal en el artículo 546 número 1 y denuncia como infringidos los artículos 103 del Código Penal. ¿Qué nombre es? José Salas. Estaba también con No, el que está con el anterior es Ortega, Méndez y Escobar. Ah, pero aquí está escrito en el... Es que también viene, pero vienen son recursos distintos. José Salas, como indiqué, denuncia casación en el fondo 546 número 1 en relación al artículo 103 del Código Penal por no haberse aplicado la media prescripción y también por no haberse dado aplicación al artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, que fue desechado, como indiqué, tanto en primera como en segunda instancia. Lo que pide es que se invalide la sentencia y se dicte la sentencia de reemplazo en el sentido que
su defendido con la correcta aplicación de la ley se le imponga en definitiva una pena de 3 años y 1 día de presidio menor insurada máximo, otorgándole el beneficio de la libertad vigilada conforme al artículo 14 de la ley 18.216. En quinto lugar está el recurso de casación que se interpone de manera conjunta respecto a los sentenciados Miguel Fernando Gajardo Quijada, Juan Carlos Vergara Gutiérrez, Francisco Orellana Seguel y Luis Gálvez Navarro, condenados como cómplices. Recurso de casación que es en la forma y en el fondo. En cuanto al recurso de casación en la forma, lo deduce también el 541 número 11, esto es por haberse dictado en contrasentencia autoridad de cosa juzgada, dando los mismos argumentos que reseñé respecto del el segundo de los sentenciados. En cuanto a la casación en el fondo, denuncia como infringido acá el artículo 546 número 2 del Código Procesal Penal, y en relación a los artículos 330 del Código Penal, Decreto Ley 23, la Ley 17.798, y los artículos 208, 410, 411, 412, 423, 424, 425 del Código de Justicia Militar, y también artículo 391 del Código Penal, aplicándonos a una situación que no está regulada por ley. El argumento en que se sostiene la alegación es que, si bien es cierto, primeramente no hay ningún antecedente que dé cuenta que ellos hayan realizado algún tipo de disparo en los hechos que acontecieron el 7 de septiembre, lo único cierto es que a la fecha de los hechos ellos ostentaban la calidad jurídica de funcionarios civiles de la Central Nacional de Informaciones, y dentro de una línea de mando perfectamente descrita y conocida. Sumado a ello, que habrían actuado en conformidad a la ejecución de una orden judicial emanada de la jurisdicción militar en orden a allanar, detener a todos los involucrados en el homicidio del general Karol Ursúa. Así las cosas, el actuar habrían actuado de manera legítima como miembros de las Fuerzas Armadas y ejecutando una orden de carácter judicial. Por ende, no podemos estar en la hipótesis del artículo de homicidio calificado, sino en el peor de los casos, la hipótesis del artículo 330 del Código de Justicia Militar. Agrega además que en ambas instancias, al ser funcionarios militares, serían aplicarles las normas del Código de Justicia Militar, por lo cual debieran haber operado estas normas ya como eximente o ya como atenuantes de responsabilidad penal, lo que fue desechado en ambas instancias. Pide que se declare nulo para luego, si no ha vista la sentencia, que en derecho proceda, esto es, la sentencia de los tribunales de fondo incurrieron en un vicio de subsumir los hechos en una norma genérica, pretendiéndola aplicable al caso concreto, aplicando la pena conforme a esa aplicación en circunstancias que, conforme al mérito del proceso y la actuación de los encartados en la cuestión concreta, se vulneró el artículo 330 número 1 del Código de Justicia Militar, declarando que en esos términos solo puede condenarse a quienes sin motivo racional emplearon o hicieron emplear violencias innecesarias en contra de los occisos, absolviendo sus representados. En sexto lugar está la casación interpuesta por la defensa del señor Aquiles González, condenado como coautor, deduce recurso de casación en el fondo, de conformidad al artículo 546 número 1, denunciando como infringido el artículo ya señalado, el artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, que fue desechado, como indiqué, tanto en primera como en segunda instancia. También denuncia como infringido el artículo 103 del Código Penal, a no haberse acogido la media prescripción. Todo ello en relación al artículo 68 y 391 del Código Penal. Lo que pide finalmente es que se invalide el fallo, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva precisamente que se anula la sentencia recurrida y en su lugar se declare que se acoge el atenuante del artículo 211 en relación al 214, ambos del Código de Justicia Militar, y se acoja el atenuante de la media prescripción del artículo 103 y se le condene una pena igual o menor a 5 años de presidio menor insurada máximo, para que conjuntamente se aplique el beneficio de la libertad vigilada u otra, que pueda contemplar la ley 18.216. En séptimo lugar está la casación interpuesta por la defensa de don Norman Geldes, condenado como coautor, el recurso de casación en el fondo, que lo sustenta en el artículo 546 número 1 del Código de Procedimiento Penal, denunciando como infringido en este caso los artículos 268, 211, 214 del Código de Justicia Militar, también el 335 del mismo cuerpo legal, en relación a los artículos también 141 y 115, ya por las argumentaciones ya similares a las ya señaladas anteriormente.
pide finalmente que se invalide el fallo, se dicte en este caso la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se resuelva precisamente que se anula la sentencia recurrida que condena a su defendido como autor de homicidio calificado reiterado con la pena de 10 años y un día, y en su lugar se declare que se le condena la pena de 5 años para que conjuntamente se aplique el beneficio de la libertad vigilada de la ley 18.216. En octavo lugar está el recurso de casación interpuesto por la defensa de doña Rosa Ramos, condenada como cómplice. Recurso de casación, en el fondo, sustentar las normas del artículo 546 y número 7 del Código Penal, ello en relación al artículo 16 y también al artículo 488 número 1 y 509 del Código de Procedimiento Penal. En relación a la infracción del artículo 16 y 481, refiere que no hay antecedentes que permitan sostener o sustentar la participación, en este caso, de su defendida. Indica que no hay ningún antecedente que permita establecer la complicidad y la única referencia que se haría a algún tipo de participación o incidencia directa es que concurrió después del procedimiento y habría sentido olor a quemado, lo que no resulta suficiente como para fundar algún tipo de participación. Con ello se infringe consecuentemente el artículo 488 número 1 del Código de Procedimiento Penal, y también denuncia como infringió el artículo 509, ya que, momento de terminarse la pena, ya que a su defendida, la señora Ramos, no afectarle ninguna agravante y favorecerle un atenuante, según refiere el sentenciador, la pena puede recorrerse en toda su extensión y al tratarse de un delito reiterado, la aumenta en un grado y luego la rebaja por el grado de participación. Lo que sostiene es que estamos frente a un solo delito de efecto múltiple, por lo cual la pena en ese caso resulta mal ocupada. No, entiendo que no lo dice expresamente y que no cabría la reiteración, por ende el aumento de pena. Consecuentemente pide que se invalide el fallo y se dicte una nueva sentencia conforme a ley y al mérito del proceso, que dice que no hay presunciones que afectan a su defendida, de las que pueda inferirse que tuvo participación propia del artículo 16 en los hechos ya señalados. En noveno lugar está la casación o el recurso de casación interpuesto por la defensa del señor Luis Sangüesa, recurso de casación en el fondo que se interpone conjuntamente el artículo 546 número 7 y número 1. Luis Sangüesa fue condenado como coautor de los homicidios. Indica que se han infringido en la especie los artículos 488, numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, y ello en relación a los artículos 1, 14, 15 y 391, relacionado más con el artículo 109 y 456 bis del Código de Procedimiento Penal, y en relación al 546 número 7 del Procedimiento Penal y en relación al 541 del mismo cuerpo legal. En relación al número, dice, funda el recurso en la aplicación errónea de la ley. Esto es el artículo 546, número 7, al haberse infringido las leyes reguladoras de la prueba, y dicha infracción influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, y en relación a la posterior errónea determinación de la participación de su representado, calificándolo de autor equívocamente, según lo dispuesto en el 546, número 1. Indica que no hay ningún antecedente que permita establecer un dolo de consumación en los hechos que ocurrieron. No hay ningún antecedente que permita establecer un grado de conocimiento previo en relación a los delitos que iban a cometerse posteriormente. El mero hecho de haber obtenido una información que no supone necesariamente una colaboración consciente en la exigencia del tipo. Ello no alusiona a que el día previo, el día 6, hubo una reunión de coordinación con todos los miembros del cuartel Borgoño previo a la ejecución de los hechos del día 7. Indica que la orden que él tenía era solamente detener a José Palma, que fue, paréntesis, José Palma, el 6 se hace una coordinación, el 7 se detiene primeramente a José Palma, quien habría sido identificado como el autor o que participó en la muerte del general Carol Ursúa. Es detenido por el sentenciado, y luego de eso es trasladado al cuartel Borgoño, es interrogado, y de la información que allí se obtiene, se da cuenta que está la casa de seguridad en calle Janiqueo. Y de ahí se concurren a Janiqueo y también a Fuente Ovejuna, que es otra causa relacionada. Y él simplemente entregó dicha información a sus superiores, que son el señor Corbalán y Schmidt. De manera que
al no haber tenido ningún tipo de participación directa, no puede desprenderse que haya sido coautor de conformidad al 15 número 3 del Código Penal. Y de conformidad al 456 bis, no hay tampoco antecedentes para antecedentes probatorios para poder establecer su participación. Finalmente, lo que pide es que se invalide este fallo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se resuelva precisamente que se anula la sentencia recurrida que condena a su representado como autor del delito de homicidio calificado indicado y se declare que se le absuelve de la participación penal. En décimo lugar está el recurso de casación interpuesto por la defensa de Vargas, condenado como autor. Primeramente alega la excepción de cosa, o sea, la infracción a la cosa juzgada, el 541 número 11, denunciando como infringido los artículos 208, 330, 340, 410, 411, 412 del Código de Justicia Militar, 107, 408 número 7 del Código de Procedimiento Penal y Decreto Ley 23. Pide que se declare la nulidad de la sentencia de segundo grado que confirmó con declaración la de primera y acto seguido y si no hay vista de la causa se dicte la sentencia de reemplazo declarando que aquella fue dictada contra de otra pasada en autoridad de cosa juzgada, absolviendo en este caso a su defendido. En cuanto al fondo, lo sustenta en la causal del artículo 546, número 1, en relación al número 3 del Código Penal, y aquí la argumentación es parecida a la que se dio anteriormente, en orden a que se trata de funcionarios militares actuando o en ejecución de una orden militar, pero acá, a diferencia de sustentarle el número 1, como en la causal anterior, o sea, el número 2 lo hace en el número 1, entendiendo que dada esta calidad de funcionarios militares, actuando legítimamente en virtud de una orden militar y también de la ejecución de una orden de investigar, de la judicatura militar, dada la calidad de funcionarios militares, es aplicable en este caso el artículo 410, 412 y además la eximente del artículo 10 número 4 y 10 número 1. Por ende, debieron haber sido absueltos de tales delitos. Así lo que pide es que se declare que las sentencias recurridas son nulas por aplicación errónea del derecho, porque en términos generales calificó el delito conforme a la ley, impuso en este caso a su defendido una pena superior o más grave, errando en derecho al determinar la participación que efectivamente le cupo, errando también y además al calificar los hechos que constituyen circunstancias atenuantes o eximentes, no otorgándoselas, fallas que deben ser erradicadas en esta sentencia de reemplazo, dictando continuaciones y sin nueva vista conforme a derecho. Y por último, está el recurso de casación interpuesto por la defensa de sentenciado Sergio Canals, condenado como coautor. Funda su recurso de casación en infracción al artículo 546, número 7, en relación al artículo 482 y 488 del Código de Procedimiento Penal, y a su vez en relación al artículo 15 y 391 del Código Procesal Penal. Indica que en este caso su defendido nunca tuvo ningún tipo de participación con los operativos que se realizaban, nunca tuvo contacto con detenidos que llegaban a la sección. Indica que él tomó conocimiento de los hechos ocurridos el 7 de septiembre, específicamente en Janequeo, al día siguiente, dado que la información que manejaba la CNI en ese momento estaba altamente compartimentada, por lo cual no tuvo conocimiento con anterioridad. Y por ende no hay antecedentes que permitan establecer efectivamente la participación, en este caso, del señor Canals, infringiéndose con ello el artículo 488 en sus numerales 1 y 2. Y por último, uso de casación en el fondo, sustentado en el artículo 546 número 1, denunciando como infringidos el artículo 103 del Código Penal por no haberse acogido la media prescripción. Finalmente, lo que se solicita es que se anule la sentencia recurrida y de oficio se acoja el atenuante de la media prescripción y que si no es posible su absolución se le condene la pena de 5 años de prisión de censurado máximo o una pena menor, para que conjuntamente aplique el beneficio de la libertad vigilada u otra de cumplimiento alternativo que contempla la ley 18.216. Esos son los antecedentes, señoría. Bien, entonces, el primer recurso que usted relató corresponde al condenado, señor Ceballos, y está representada por la señora Ñeco, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, la escuchamos, abogada. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Con su venia comparezco y alego en esta oportunidad por el recurso de casación en el fondo deducido en favor de la señora Emma Ceballos Núñez. Recurso, sus señorías excelentísimas, que como ya se señaló fue deducido por la defensa de ese entonces de la señora Ceballos. Y es un recurso que se funda en la causal del artículo 546, número 1, más específicamente en la infracción al artículo 103 del Código Penal, toda vez que la sentencia que se impugna, creemos, comete error de derecho al negar o al rechazar el reconocimiento de esta atenuante muy calificada como es la media prescripción o prescripción gradual, y por consiguiente entonces también comete error de derecho al fijar finalmente el grado de la pena. Sus señorías excelentísimas, intentaré ser muy breve en mis alegaciones, dado que, por lo que acabo de escuchar del señor del relator, son muchos los recursos que se van a referir a esta circunstancia atenuante y por lo tanto para no repetir argumentaciones y porque la discusión respecto a esta infracción de ley o error de derecho en cuanto a desconocer la figura del artículo 103 ya es más que conocida por esta excelentísima sala. Y no solo por esta excelentísima sala, sino que también por mis distinguidos contradictores, por los demás colegas que van por las defensas, porque suele alegarse su reconocimiento en estos procesos en los que se ventilan hechos relacionados o vinculados, ¿verdad?, con los derechos humanos. Por esa razón también, su señoría, es que esta defensa conoce cómo piensa o cómo fallan varios de vuestras señorías excelentísimas en ese sentido. Y entendemos que muchos de ustedes quizás no son partidarios, ¿verdad?, de reconocerla o no han compartido la figura de la media prescripción en este último tiempo. Pero no por ello, su señoría, esta defensa va a cesar, ¿verdad?, en el derecho de argumentar sobre la procedencia de esta circunstancia modificatoria de responsabilidad que ya está tan manoseada como lo es esta atenuante del artículo 103, porque lo cierto es que no existe impedimento legal para reconocerla. Y es que, a ver, todos sabemos, su señoría, que la naturaleza de la media prescripción o la prescripción gradual no es la misma que la naturaleza de la prescripción propiamente tal, ¿verdad? Eso es una evidencia insoslayable. Una tiene por finalidad eliminar la responsabilidad de una persona o un imputado y la otra, la media prescripción, tiene por finalidad únicamente morigerar o atenuar su responsabilidad. O bien tratarla de una manera distinta en determinados casos, como creemos debiera ser este en particular. Pero los sentenciadores, tanto de primera como de segunda instancia, no lo han entendido así. Y el fallo que se impugna incurre en error de derecho al tratar las instituciones de la prescripción y la media prescripción como iguales. En el fallo se rechaza la prescripción, lo señaló el señor relator, se rechaza la prescripción y la media prescripción bajo esta lógica que ya se ha hecho común, su señoría, en estas causas y que, insistimos, nos parece errada, de que la media prescripción no opera porque no opera la prescripción. Y ese es un razonamiento, su señoría, equivocado que puede o que debe, a nuestro juicio, replantearse. Nosotros ya hace mucho tiempo, su señoría, que dejamos de lado la discusión de la aplicación de la prescripción propiamente tal. Ya no discutimos sobre la prescripción de estos hechos o sobre la procedencia de la amnistía de los mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que la razón por la cual estos delitos no prescriben, estos delitos denominados de lesa humanidad no prescriben, es para que ellos sean investigados. Es decir, que a pesar de que el tiempo que pase, igual se investiguen. Y eso se ha hecho, eso se ha logrado en la realidad. Y en cambio, la razón que hay de fondo para poder aplicar la circunstancia atenuante como es esta, la media prescripción, no es que estos delitos no se investiguen o que se olvide el delito o que no se sancione a quien resulte responsable de un hecho de esta naturaleza, sino que sí se investiguen, pero tratándolo de una forma distinta en cuanto a la penalidad, por cierto, de aquellos delitos que se investiguen inmediatamente después de haberse ejecutado. Es decir, como aquí, en este caso en concreto, su señoría, no existe una proximidad temporal entre el momento en que se ejecuta el delito y el momento en el que finalmente se juzga,
Aquí ya han pasado más de 40 años, su señoría, ya escuchamos, los hechos datan de septiembre del año 1983. Entonces, no puede tratarse de la misma manera que un juzgamiento en donde la proximidad temporal es de un mes, un día, un año. Y esa es la razón por la cual se establece la norma penal del artículo 103, para poder disminuir la pena en la eventualidad de que se juzgue a una persona con esta falta de proximidad temporal, como insisto, es el caso que estamos revisando hoy. Y su señoría es excelentísima, lo he dicho en otras ocasiones, no es que esta sea una herramienta de impunidad o de injusticia, como suelen denominarla los querellantes que se oponen tenazmente a que se reconozca esta norma. O que los defensores, ¿no es cierto?, en estas causas queramos ocupar esta norma para que nuestros representados tengan una menor pena. No, no es eso. O sea, obviamente que esa pena atenuada es una consecuencia accesoria que se sigue de esta lógica, pero la norma es aplicable. Y por eso, su señoría, es que sostenemos que su reconocimiento es algo que hay que repensar. Y además, su señoría es excelentísima, no podemos obviar el hecho de que la media prescripción sigue siendo una norma de orden público, obligatoria para los jueces por el principio de legalidad. Y que en razón de esa misma calidad que tiene, ¿verdad?, de norma de orden público, ya la transforma en una herramienta que resulta absolutamente ajustada a los principios que defiende el derecho internacional. Porque con esa norma se reconoce el principio de humanidad. Aquí estamos juzgando, sus señorías excelentísimas, a una persona, a una mujer, adulto mayor, que se encuentra hoy día privada de libertad a sus más de 70 años de edad. Y por lo tanto, su señoría, hoy día, existiendo, como lo dije al comienzo de mis alegaciones, este alejamiento temporal que es indiscutido, ¿verdad?, entre el hecho y la fecha en que lo estamos juzgando, este tratamiento de estas personas, adultos mayores, cobra relevancia bajo precisamente el principio de humanidad en la aplicación de una pena. Incluso, su señoría, porque ningún tratado o normativa internacional impide el reconocimiento de ese atenuante. Ahora, lógicamente que a los querellantes le va a parecer injusta tal vez una pena como la que se ha dispuesto a mi representada en esta causa. Ella va como cómplice condenada a una pena de 10 años y un día. Pero es que siempre les va a parecer injusto, cualquiera sea la pena que se determine para quienes ellos han estimado responsables. Y es lógico, si tanto las víctimas o los familiares de las víctimas en este caso, como también lo son los victimarios o los encausados, han esperado mucho tiempo para poder terminar estos procesos. Y en el caso de los querellantes han esperado todo este tiempo para poder lograr o obtener una sanción respecto de quienes se ha determinado responsables. Pero no por ello, su señoría, la sanción que se establezca a quienes se condene va a ser contraria a ley, o dicho de otro modo, va a ser establecida con infracción de ley, violando en este caso lo dispuesto en el artículo 103, que insisto, es una norma absolutamente vigente y aplicable. Por eso, su señoría, esta defensa sostiene que la media prescripción es una herramienta legal que no podemos seguir obviando o haciendo como que no existiera, porque todo apunta a que es absolutamente posible su reconocimiento aún en este tipo de causas y aún más respecto de este tipo de condenados, insisto, adultos mayores. Por eso, su señoría, en resumen, lo que solicita formalmente esta defensa a través del recurso de casación deducido es que se reconozca en favor de la señora Emma Ceballos la atenuante especial que contempla el artículo, digo, 103 del Código Penal, porque eh, ella no corresponde, como dije, a la causal de exhibición de responsabilidad penal que todos sabemos repudia el derecho internacional y los derechos humanos, sino que su naturaleza, insisto, corresponde a la de una circunstancia atenuante que tiene por objeto evitar que hechos ilícitos cometidos en una fecha tan anterior a la que se juzga conlleven, digo, finalmente una imposición de sanciones significativamente altas, como es el caso de la señora Emma Ceballos, cuando sabemos que en otros casos, o en un hecho similar, pero con una connotación diferente, ¿verdad? Cuando no se tratare de delitos de lesa humanidad, habría sido sin duda perdonado o amparado por la institución de la prescripción penal. Y porque sabemos, su señoría, que el hecho investigado, como dije ya, ocurrió en septiembre del año 1983, o sea, hace ya prácticamente 40 años atrás.
Y aun cuando se trate de situaciones, su señoría, manifiestamente reprochables, porque no vamos a desconocer eso, lo que sí sabemos es que es un hecho público y notorio que el país sufría en esa época una grave conmoción interna, que estaba motivada por distintos factores. Y es una situación, su señoría, que en aras de la justicia debe ser tenida en cuenta por vuestras señorías excelentísimas, porque eso constituye un imperativo para juzgar. El apreciar y aquilatar subyure los hechos en su totalidad, como son el escenario en el que ocurren, el momento en el que ocurren, las circunstancias en que acaecieron en la especie o las circunstancias bajo las cuales actúa puntualmente mi representada, eso debe ser aquilatado por vuestra señoría, como ya lo he señalado, y no con la finalidad de tener, como dije, por extinguida su responsabilidad penal, sino que con el objeto de poder conceder el reproche que en justicia emane del mérito de este proceso en particular y, por supuesto, de la aplicación correcta del derecho. Por lo tanto, su señoría, en consideración a todo lo expuesto, porque van a ser otros colegas por las defensas quienes también van a desarrollar esta atenuante, entonces el ánimo no es repetir la argumentación y, por cierto, cumpliendo con lo que dije en un principio en cuanto a la reducción en el tiempo de mis alegaciones, es que esta defensa solicita respetuosamente a vuestras señorías excelentísimas se sirvan a acoger el presente recurso de casación en el fondo y, en definitiva, se declare nula la sentencia impugnada, dictando entonces la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se declare que a la señora Emma Ceballos Núñez debe concedérsele, además de la atenuante irreprochable conducta anterior, la atenuante muy calificada derivada del artículo 103 del Código Penal y haciendo entonces una correcta aplicación de la norma del artículo 68 del Código Penal, se le condene a una pena no superior a la de presidio menor en su grado medio, pudiendo así acogerse a alguno de los beneficios que establezca la ley 18.216 para su cumplimiento. Es cuanto puedo alegar, sus señorías excelentísimas, y muchas gracias por el tiempo. Excelentísima sala, muy buenos días al señor relator, a mis colegas, a los funcionarios del tribunal. Por la defensa de Fernando Rojas Tapia, el abogado Sergio Contreras Paredes. Excelentísimo tribunal, hemos recurrido de casación tanto en la forma como en el fondo. Y para efectos pedagógicos de mi alegato y tratar de hacerlo lo más comprensivo posible para la mejor resolución de esto, a esta excelentísima sala, voy a comenzar con la casación en la forma. Posteriormente me haré cargo del recurso de casación en el fondo, que son dos causales, asignadas en el número 1 y en el número 7. La segunda, la segunda alegación del recurso de casación en la fondo tiene tres motivos, por denominarlo así, y lo voy a ir explicando uno a uno, excelentísima sala. Bueno, la casación en el fondo se deduce... ¿Forma? Fondo. En la forma, perdón, gracias, gracias. En la forma, ya empecé equivocándome, no, en la forma. Dice relación con el numeral 11 del 541. Esto es lo que conocemos como una excepción de cosa juzgada, res judicata. Ya lo dijo de forma muy clara el señor relator. Yo quiero adentrarme un poco más en lo que pasó en la sentencia y por qué no existe una regla legal para desestimar esa cosa juzgada. Me parece grave lo que ha pasado tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia en segunda instancia, donde desechan esta cosa juzgada, porque lo que vemos ahí, y ustedes, señores, excelentísima sala, cuando revisen la sentencia, lo que podrán ver es la no aplicación de reglas jurídicas, sino la pulsión de jueces que lo que hacen es interpretar libremente una sentencia para dejarla sin valor. La causal esgrimida, como dije, es la número 11, el 541, del Código del vetusto Código de Enjuiciamiento Penal de 1906, dice haber sido dictada en oposición a otra sentencia criminal pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Cuáles son los hechos establecidos en la sentencia? Los hechos establecidos, me voy a referir a la sentencia de segunda instancia, para que cuando yo digo que es una pulsión de los jueces, lo quiero demostrar en este alegato, es lo siguiente.
considerando 15º, sentencia de segunda instancia. Si me permite, señor presidente, dice, en efecto, el proceso rol 811-83 del segundo juzgado militar de Santiago, a la que se acumuló el número 814-83 del mismo año, analizado en sí mismo y a mayor abundamiento por la decisión intermedia de acumular a este el rol 65-115-5 del 11 juzgado del crimen de Santiago, forman parte de esta suerte de garantía de impunidad ofrecida por el Estado. De consiguiente, se comparte a cabalidad el rechazo de los argumentos de las defensas, por tratarse de una cosa juzgada fraudulenta, que no llegó siquiera a dirigir alguna imputación frente a un hecho de tan llamativas características y notoriedad como aquel asentado por el señor ministro de Fuero en el motivo 7º de su sentencia. A lo que cabe agregar el carácter de colusoria de la referida cosa juzgada que la inhabilita para producir efectos por connivencia habida entre la dirigencia de los organismos del Estado de que dependían o a que pertenecían los sujetos activos de los ilícitos y el órgano jurisdiccional llamado a investigar y a juzgarlo, dispuesto a recibir declaraciones con identidades falsas de quienes ni siquiera habían participado en los hechos y sin indagación útil alguno, e incluso amagando las averiguaciones que por vía de la justicia ordinaria algo consiguieron avanzar a través de la arrogación de competencia por la judicatura castrense. Termina, dice, en suma la pretendida cosa juzgada deviene así en una argucia sin contenido jurídico, sino que puramente fáctica, carente de identidad para impedir en este proceso lo que tanto se esmeró en obstaculizar. Eso es lo que dice el fallo de segunda instancia. Pues bien, analicemos esta institución y por qué es preocupante esta forma de razonar, e insisto, y esta pulsión jurídica que se ve en este considerando. Primero, tenemos el hecho establecido. ¿Cuáles son los requisitos de la cosa juzgada en materia penal? Bueno, vamos al número 11. Es llamativo como el Código de Enjuiciamiento del 1906 solo se refieren 3 artículos a la cosa juzgada, a partir del 434 como excepciones de previo especial pronunciamiento y además del 541. Tiene muy poca, sino casi nula, observación en reglas jurídicas en materia procesal penal, la cosa juzgada. Los requisitos, según la norma del artículo 511, del artículo 541, número 11, son, primero, la existencia de una sentencia criminal, luego, que tenga autoridad de cosa juzgada y la oposición de una contra otra. El primer requisito, su señoría excelentísima, está sentado en el considerando 7º de primera instancia y en el considerando que acabo de leer, 15º. Existieron 2 procesos, 811-814, del año 83, y además se acumuló de la justicia militar y se acumuló uno de la justicia civil ya leído. Entonces, el primer requisito, la existencia de un proceso, lo tenemos. Autoridad de cosa juzgada. Y yo sé que esta excelentísima sala conoce mucho mejor que yo lo que es el efecto de la cosa juzgada, pero a veces las cosas por conocidas no se hablan, y porque no se hablan se olvidan. ¿Y cuál es el efecto de la cosa juzgada? Entonces, es impedir que se vuelva a poder investigar un hecho. ¿Y cuándo se produce? ¿Cuándo hay autoridad de cosa juzgada? En 3 ocasiones. Cuando hay una sentencia ejecutoriada, sea absolutoria o sea condenatoria. Y la tercera es cuando se produce un sobreseimiento definitivo. En los casos 803, 811 y 814, lo que ocurre es un sobreseimiento definitivo dispuesto en la letra A del artículo 250 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, el hecho investigado a esa fecha no fue constitutivo de delito. Esa sentencia se encuentra ejecutoriada. Y luego, el tercer requisito es que la primera vaya en oposición de una segunda. Y esto ocurre en este proceso, porque en este proceso se investigó el mismo hecho
que en los procesos 811 y 814 se llegó a decidir en el año 91, el 2 de febrero del 91, ya en democracia, que no era constitutivo de delito. Y hoy día se reabre entonces esa discusión. Aquí hay una serie de problemas que yo pido a esta excelentísima sala pueda analizar. Cuando hablamos de autoridad de cosa juzgada o de res judicata, y ya dije que el Código de Enjuiciamiento del 1906 tiene muy poco norma respecto a esto, tenemos que ir al Código de Procedimiento Civil por el reenvío que hace el artículo 43. El artículo 43 nos reenvía al libro primero, y dentro del libro primero encontramos el artículo 174 y 179, que habla de los efectos de las resoluciones de cosa juzgada. Y fíjese que excelentísima sala, que el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío normativo, dice lo siguiente: señala que las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo solo procederán cosas juzgadas en materia civil y da los efectos. Es decir, el legislador reconoce el sobreseimiento definitivo, el efecto de cosa juzgada, por reenvío entonces el 43 al artículo 179 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razón? No voy a utilizar ese adverbio interrogativo, voy a utilizar otro. Voy a decir, ¿tiene competencia un juez de primera instancia para destruir el efecto de una cosa juzgada? No existe regla legal. Yo invito a mi colega querellante a que me digan dónde existe una regla legal que le otorgue competencia a un juez de primera instancia para destruir el efecto de una cosa juzgada. En nuestra legislación no la hay, o por lo menos yo no la encontré, por eso hago esta invitación a que me digan dónde está esa regla jurídica. Fíjese, excelentísimo tribunal, que si uno analiza las reglas de competencia del Código Orgánico de Tribunales, ya en su artículo séptimo, sexto, séptimo, etcétera, pero sobre todo en el artículo 108 y siguiente, nos dirá, mire, los jueces tienen competencia respecto del ámbito de los negocios que la ley le ha puesto dentro de su conocimiento. Revisado el Código Orgánico, revisado el Código de Procedimiento Penal, no existe una norma en la cual pueda un juez de primera instancia dejar sin efecto el peso de una cosa juzgada. Y se nos dice la argumentación, porque es solamente argumentativo, ya lo leímos el considerando 15º, se nos da adjetivos, se adjetiviza entonces la labor de los jueces de aquel entonces y los jueces del año 91. Se dice por parte entonces de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que no se puede tomar en cuenta esta cosa juzgada porque es fraudulenta, porque hubo una connivencia entre la dirigencia de los organismos del Estado de que dependían o pertenecían los sujetos activos del ilícito. Eso, a mi juicio, a juicio de esta defensa, no es nada más que una pulsión, una descripción de lo que determinados jueces creen que ocurrió respecto de otro proceso que desconocieron. Porque ese proceso no se investigó, excelentísimo tribunal. Probablemente mis distinguidos colegas dirán que no debe prosperar esta causal porque el artículo 7 del Código Orgánico de Tribunales establece que deben conocer de todos los antecedentes que han sido puestos a disposición. Y eso es efectivo, debe conocer de esto. Pero lo que no es efectivo es que una vez constatada
la existencia de que hubo un proceso y ese proceso resolvió que el hecho no era constitutivo de delito, eso no debe aplicarse, porque para eso no existe regla jurídica, excelentísimo tribunal. Otro de los argumentos que es importante señalar en alegato es que de esta forma, a juicio de esta defensa, tanto la sentencia de primera instancia en su considerando séptimo como la de segunda instancia en el considerando 15º vulneran la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, garantía judicial en el número 4, Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, artículo 14, número 7. Utilizo estas normas porque son las mismas normas de carácter internacional que se invocan en contra de mis representados. Bueno, quiero ocupar las mismas normas que se invocan constantemente en contra de ellos para asilarnos y decirnos, mire, estas normas protegen, dan como garantía esta cosa juzgada. Constitución Política, artículo 5, inciso segundo, artículo 6, artículo 7, 19, número 3, inciso sexto, artículo 76, etc. ¿Cuál es el tratamiento de la institución de la cosa juzgada? El Código de Procedimiento Penal establece una excepción a la cosa juzgada, que es el recurso de revisión. Pero el recurso de revisión solo lo puede impetrar el condenado. Por lo tanto, y aquí lo que hubo es que defensas, imputados en ese momento, se les dice, este hecho no es constitutivo de delito. Por lo tanto, volvemos a la misma lógica. ¿De dónde se obtiene? ¿Cuál es la regla legal? ¿Y cuál es la competencia que tuvo el juez de primera instancia para dejar sin efecto, constatado ya la existencia de este proceso, dejar sin efecto la cosa juzgada? La jurisprudencia de esta excelentísima sala, considerando, esto consta en el recurso excelentísimo tribunal, en la página 3 del recurso, capítulo 3, tenemos la sentencia 5.673 del 2004 y 985 del 2008. Y nos indican los 3 requisitos que en materia penal, procesal penal, debe concurrir para que exista cosa juzgada. La primera dice, la sentencia, dice, la existencia de un juzgamiento que termine en condena, absolución o sobreseimiento definitivo. 2, identidad del hecho que constituye el delito perseguido. Es el mismo hecho que se estaba investigando. Y tercero dice, identidad del sujeto activo o agente del delito. Y aquí, excelentísimo tribunal, uno tiene que litigar siempre de buena fe, los procesos del año 83 nunca establecen que mi representado, Fernando Rojas Tapia, era imputado, inculpado, se le dirigía a él la investigación. Entonces uno podría decir, bueno, entonces no cumple con el tercer requisito, la identidad del sujeto activo o agente del delito. Pues bien, a nuestro juicio, sus señorías, excelentísima, el hecho de que existan resoluciones judiciales, sobre todo el año 91, que den cuenta que el hecho no era constitutivo de delito, ampara, abarca, abraza la participación de mi representado, aun cuando en los procesos del año 83 no se haya dirigido en contra de él. Porque si no tendríamos una dicotomía, tendríamos una sentencia dice que esto no es delito, el hecho no es delito, otra sentencia dice que el hecho es delito. En consecuencia, excelentísimo tribunal, lo que solicitamos es que se acoja este recurso de casación, se declare nula la sentencia de primera instancia y se establezca que los efectos de las resoluciones jurídicas, de la resolución jurídica dictada a propósito del conocimiento de estos procesos, hasta el día de hoy causa efecto y por lo tanto se ve amparado, no solo o beneficiado, no solo mi cliente, sino todos aquellos a quienes se les dirige la investigación hoy día, porque ya fue decretado que ese hecho no era constitutivo de delito. Esa es la primera causal, excelentísimo tribunal. Voy a ir a la segunda causal ahora, que tiene 2 motivos para utilizar la nomenclatura moderna del Código Procesal Penal. El primero de ellos, y como muy bien lo dijo el señor relator,
dice relación con el numeral séptimo del artículo 546. Y aquí inmediatamente quiero indicar algo que muy probablemente mis distinguidos colegas lo van a citar para que se rechace este recurso de casación. Y es que nosotros señalamos en la estructura del recurso de casación la causal número 7, porque decimos, mire, los hechos acreditados nos dan cuenta de una coautoría. Y luego decimos, en subsidio de eso, está la causal del número 1, porque decimos, bueno, si se rechaza la primera causal, entonces lo que debería haber es complicidad. Se nos va a decir probablemente que son peticiones contrapuestas, porque si estamos diciendo por un lado que no es partícipe, ¿cómo podríamos decir por otro que es cómplice? Bueno, no existe tampoco ninguna regla jurídica, revisado el Código de Procedimiento Penal, para que no existen peticiones subsidiarias. Lo que sí no podría existir es que dentro de una misma causal existan peticiones que puedan colisionar. Pero si son causales distintas en capítulos distintos, a nuestro juicio eso no merma la existencia y análisis del fondo del recurso. Ya, vamos entonces a la primera causal. Excelentísimo tribunal, quiero leer cuáles son los hechos. Nosotros no estamos modificando los hechos, mantenemos los hechos lealmente como dice el Código. Y los hechos son los siguientes, si me permite, excelentísimo tribunal. Dice... ¿Los leyó el relator, abogado? ¿Los leyó el relator? Uno por uno, los hechos. Entonces no los leo. Claro, ¿Ya está? No, está. Como los leyó. Perfecto. Claro, ¿no? Están en el considerando 16º, Sí, sí. para anotarlo. Los dos considerandos que para esta defensa son importantes es el considerando 16º y el considerando 22º. Esos son los dos que nos importa resaltar. Están en el recurso también, su señoría, ahí cortado y pegado. Perfecto. ¿Ya? Ya. Vamos entonces a la primera causal, 546, número 7. Aquí lo que se sostiene por parte de esta defensa que los hechos acreditados en el proceso no dan lugar a lo que uno conoce como el concierto previo. ¿Y qué es lo vulnerado acá? Son las reglas primera y segunda del artículo 488, esto es presunciones judiciales, porque a nuestro juicio no son directas, ni tampoco son múltiples, ni tampoco son precisas. Hemos ocupado esta causal porque, conforme lo señala la propia jurisprudencia de esta excelentísima Corte, en el rol 2112 del año 2008, de 17 de julio del 2008, se nos ha dicho lo siguiente, se nos ha enseñado lo siguiente. Dice que al respecto es necesario aclarar que la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal no es idónea para tales efectos, para excluir de responsabilidad a alguien, pues ella sirve de apoyo para los casos en los que se ataca en la calificación de una participación que efectivamente se ha producido. En atención a esta circunstancia y para no dejar carentes de causal de nulidad situaciones en que precisamente lo que se reclama es la exclusión de participación, es que se ha aceptado excepcionalmente que el recurso se fundamente únicamente en la causal séptima de casación del 546. Por eso ocupamos esta causal en virtud de esta jurisprudencia. Lo que se estableció entonces, y sin leerlo solamente para señalar los puntos esenciales, es que hubo una reunión el 6 de septiembre del año 83, el día antes a la muerte de las víctimas. ¿Ya? Y la propia sentencia reconoce en los hechos que esta reunión tuvo, en la cual participa mi cliente, él participa, tuvo por objeto organizar la detención de las personas que estaban en esa, eso lo dice la sentencia. Además, la sentencia señala algo que también es correcto. Mi representado pertenecía
a la CNI, a la denominada Brigada Azul, y tenía el cargo de teniente. Y eso es correcto. Eso no lo estamos atacando. Pero lo que sí es relevante es que la sentencia también señala lo siguiente en el considerando 22º, y esto no lo hemos atacado, y señala que, se va precisamente a Rojas Tapia. Dice, en relación con Rojas Tapia, dice, accedió a la puerta del inmueble, apostándose en el lugar junto a Aravena Ruiz y Salas Fuentes con el propósito de permitir el ingreso de los agentes, lanzando una granada para derribar la puerta, la que rebotó contra los barrotes de una ventana, causándole lesiones al estallar. Rojas Tapia intervino en los hechos, realizando acciones directamente encaminadas a siniestrar el inmueble con mira a favorecer el ingreso de los agentes que debían ultimar a la víctima, don Hugo Ratier Noguera, arrojando una granada Cardoel en su interior, la que desvió su curso provocándole lesiones que le mantuvieron hospitalizado por un breve lapso. Y después continúa, dice, en relación con Fernando Rojas Tapia, aparece más verosímil la prueba que reporta que su intervención se extendió hasta resultar lesionado. Y en efecto, dice, el testimonio de José Salas Fuentes, foja 594 y siguiente, expresa que el teniente Rojas ingresó al inmueble con la finalidad de verificar la muerte de José, pero también refiere circunstancias completamente descartadas sobre esta gente, tales como que Rojas Tapia, antes del ataque, gritó al interior de la vivienda, inquiriendo al referido blanco a salir de la casa con las manos en alta, etc. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto, excelentísimo tribunal? Aquí está la participación en lo fáctico. Tenemos una reunión el día anterior, donde él, que participa en la CNI, en una brigada, tienen un plan para detener. Así lo dice la ley, así lo dice la sentencia. Y luego, al día siguiente, en lo fáctico, ¿qué es lo que pasa? Él lanza una granada, la granada rebota, se lesiona, lo sacan, se va. Esto fue un operativo que duró bastante tiempo. Las muertes no se provocan de manera inmediata. Vamos a la norma entonces. 15 número 3. Los concertados para el concierto previo, que es relevante, un concierto previo con dolo homicida. Nosotros nos reunimos para poder realizar un plan conjunto. ¿Por qué decimos que entonces se transgrede el número 1 y el número 2 del 488? Porque estas presunciones que se establecen en la ley para poder llegar a esta coautoría, a nuestro juicio, no tienen sustento. La sentencia nos señala, cuando empieza a construir las presunciones, dice, sin perjuicio se provoque con el fallido lanzamiento de la granada de mano, el condenado Rojas Tapias realizó acciones ejecutivas de relevancia para el plan, dirigidas a ingresar al inmueble en procura de satisfacer el objetivo de matar a Hugo Ratier Noguera. Esa es la frase con la cual se construye la coparticipación en un delito de homicidio calificado. Entonces, excelentísimo tribunal, si la propia sentencia nos dice que hubo una reunión para detener el día anterior, si la propia sentencia nos dice que participa en el ingreso al inmueble, que sale lesionado porque rebota esta granada, luego de ahí se desprende un salto para decir, sin más, que realizó acciones ejecutivas de relevancia para el plan dirigido a ingresar al inmueble en procura de satisfacer el objetivo de matar a Hugo Ratier Noguera. Eso, excelentísimo tribunal, no es parte de los elementos probatorios. Eso no existe, salvo que yo me equivoque, siempre me equivoque, una posibilidad, pero no, yo no lo he visto. Señala además, y en esto quiero citar al profesor Curi, Manual de Derecho Penal, parte general 611, cuando analiza el 15 número 3, él nos dice, desde el punto de vista subjetivo, la coautoría requiere de un acuerdo de voluntades
y desde el objetivo requiere la prestación de una contribución que sea funcional a realización del hecho común. Me quiero hacer cargo de esto, porque lo van a decir mis contradictores. Efectivamente, él estaba con armas. Era un militar. Año 83, dictadura. Había un objetivo declarado legalmente por la CNI. A mí no me gusta, pero era un objetivo que estaba en las normas. Se reúnen para detener. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, lo que podríamos decir es que esa reunión, esa coordinación, esa planificación para el día siguiente decía relación no con el homicidio, sino con la detención. Y desde el punto de vista funcional, él dejó de participar una vez que se le provoca o se provocó estas lesiones. Y continúa el profesor Curi en la página 613 cuando dice: para que exista coautoría, es indispensable que los distintos intervinientes presten a la realización del hecho una contribución que haga funcionar el plan. Y el plan, como dice la sentencia, era la detención. Que sea funcional a la realización del hecho, de tal manera que si uno de ellos la retira, el proyecto fracasa. Para finalizar este punto, excelentísimo tribunal, solo señalar que el verbo rector del 15 número 3, los concertados para su ejecución, tenemos que necesariamente tomar la sentencia y decir el concierto fue para detener. No hubo actos ejecutivos luego de mi representado que tengan que ver directamente con la muerte de las víctimas. Por eso nosotros establecemos en el recurso, dicho de mucho mejor forma que mi alegato, por supuesto, que los numerales 1 y 2 del 488 no tienen la fuerza que la ley requiere para una sentencia condenatoria. Entonces, esa es la primera causal del recurso de casación, excelentísimo tribunal. Y la segunda causal del recurso de casación tiene 3 motivos. La primera de ellas se funda en el artículo 546, número 1. Y en este caso es si esta excelentísima sala rechaza la primera causal, bueno, lo que estamos señalando es que la participación de él sería la de cómplice y no la de un coautor. El segundo motivo dice relación con la aplicación de la media prescripción, que no me voy a referir, su señoría, yo sé perfectamente cómo vota cada uno y comparto lo que dijo mi distinguida colega anterior. Y la tercera dice relación con la aplicación del artículo 214 y 211 del Código de Justicia Militar. Eso va a ser muy, muy, muy breve, excelentísimo tribunal. Me aboco entonces a esta segunda causal de casación en el fondo. Nuevamente, los hechos que ya están absolutamente asentados y los cuales nosotros no discutimos. Señalar 2 cuestiones de por qué nosotros, desde el punto de vista de la aplicación de reglas legales, creemos que si se mantiene la participación de nuestro representado, esta participación ahora tiene que ser a título de complicidad y no de autoría. Todos sabemos, excelentísimo tribunal, que el artículo 14, artículo 15, se consideran autores, lo que hace es ampliar el rango de autoría en nuestro Código Penal. No son solamente autores aquellos que causalmente realizan el hecho, sino que, sobre todo por el artículo 15, toma la calidad de autores aquellos que naturalmente pudieron ser cómplices. Y en este caso, excelentísimo tribunal, a partir de los antecedentes que hemos referido y que hemos dado cuenta en los hechos asentados, nuestro representado tiene una participación que es anterior y coetánea, antes de la muerte de las víctimas. Eso también está asentado, eso no lo discutimos, eso es así. Y esta participación claramente aporta elementos
a lo que él pensaba que se iba a hacer, que era la detención de las personas. Derriba una puerta. Solo quiero hacer una mención. Yo sé que esto está sentado como un hecho, pero en sus declaraciones él siempre dijo que la granada fue lanzada. Tenía que hacer esa prevención porque es lo que él siempre declaró, pero está sentado al revés, que él lanzó, rebotó y salió lesionado. Esta aseveración entonces de haber participado antes y durante el operativo, no en la muerte, hace que a nuestro juicio la condena como coautor de delitos de homicidio provocado horas después a las víctimas sea excesiva, excelentísimo tribunal. Todo lo demás está en el recurso de manera más ordenada, señores magistrados. Media prescripción, dije, no me voy a referir, hago mío todo lo que ha señalado mi distinguida colega. Y la tercera, entonces, causal dentro de este numeral es que no fue concedido, no se acoge la eximente atenuante, porque así opera eximente atenuante, de la denominada cumplimiento de órdenes militares. Y aquí quiero ser también lo más pedagógico o más claro posible, enseñar cuáles son los requisitos y por qué a nuestro juicio sí debe concurrir esto. El 214, entonces, dice cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden del servicio. Aquí, me guste o no me guste, la Central Nacional de Informaciones fue creada a partir del decreto ley 1878 del año 77. Y lo que dice en su artículo primero, dice, créase la Central Nacional de Informaciones, organismo militar, dice, la adopción de medidas necesarias de resguardo de la seguridad nacional y el normal desenvolvimiento de la actividad nacional y mantención de la institucionalidad establecida. Él pertenecía, era oficial de ejército, pertenecía a esta institución. Hubo una orden de servicio, es el primer requisito. Orden de servicio, dirigida por sus superiores oficiales de ejército. Luego, se ejecutó esa orden de servicio, excelentísimo tribunal. Hubo concierto previo en los términos de la detención, así lo hemos sostenido. Por lo tanto, dado que hubo este concierto previo, tenemos que reconfigurar esto al artículo 211, que nos dice que fuera de los casos previstos en el 214, será circunstancia atenuante tanto en los delitos militares como en los comunes el haber cometido el hecho en cumplimiento de órdenes recibidas a un superior jerárquico. Y eso, excelentísimo tribunal, como ya lo anticipé en los considerandos tanto de primera como de segunda instancia, se da en la especie. Y si ellas fueran relativas al servicio, podrá ser considerada como una atenuante muy calificada. Esto era parte del servicio de estas personas. Visto 40 años después, por supuesto que es ilegal, por supuesto que es ilegítimo, pero tenemos que verlo con los ojos que ellos lo veían entonces en septiembre del 83. Por eso pido que respecto de esta causal, si no se acogen las anteriores, entonces se acoja esta, se anula la sentencia y se modifique en este caso la pena. Eso es todo cuanto puedo alegar, excelentísimo tribunal, y muchas gracias por el tiempo concedido. Gracias a usted, abogado. Le corresponde el turno ahora al abogado Luis Núñez. Puede alegar, abogado, por el tiempo que se anotó. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, leo en representación de don José Salas Fuentes, condenado como autor a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, por el delito de homicidio calificado en la persona de Alejandro Salgado y Hugo Rapián. También alego en representación de Rafael Ortega Gutiérrez, Raúl Escobar Díaz y don Raúl Méndez Santos, todos condenados en calidad de cómplice a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por los delitos y las víctimas ya señaladas. Estas penas fueron dictadas, como se sabe, por el dicho tutor Miguel Vázquez Plaza, la cual fue confirmada
por la tercera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y solicito, su señoría excelentísima, tengan a bien acoger los recursos de casación en el fondo sobre la base de los argumentos que voy a proceder a exponer. Voy a dividir este alegato, primero que nada, en la persona de don José Salas Fuentes, por cuanto la causal por la cual se funda mi recurso de casación es la 546 número 1. Esto es un error cometido en la sentencia al no calificar los hechos que constituyen atenuantes de la responsabilidad penal. Y hago referencia, y derechamente lo señalo, al artículo 103 del Código Penal, una minorante de responsabilidad penal. Adhiero a lo dicho por la abogada, distinguida abogada Catherine Ñeco, ¿ya? Quien interpreto como una invitación a que se reviva esta causal, la cual nunca dejó de ser considerada, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente ministros, instructores como el ministro Carroza dictaban en sus fallos y la consideraban como una minorante responsabilidad. Ministros de la Corte de Apelaciones, como la ministra María Soledad Melo, que ahora es ministra de la excelentísima Corte Suprema, también sus fallos, y muchas veces como otro disidente, argumentaban de que debía ser aplicada esta atenuante muy calificada que es el artículo 103. Su señoría, pero lamentablemente se interpreta mal esta minorante responsabilidad. Es por eso que yo no la denomino media prescripción, prescripción gradual, prescripción incompleta, porque se tiende a vincular a la institución de la prescripción. Ya la abogada Ñeco señala de que son de naturaleza jurídica totalmente distinta. Y así es. Eso no lo podemos desmentir, por cuanto la prescripción sabemos que extingue la responsabilidad, hace desaparecer el delito, ¿ya? En cambio, esta es una minorante responsabilidad, reconoce la existencia de este delito, pero atenúa el quantum de la pena. Y aquí estamos condenando a mi representado a 15 años y un día, ni más ni menos, ¿ya? Entonces, señoría, lo único que los une o los vincula o un denominador común, como quiera expresarse, es el transcurso del tiempo. Pero sin duda que su naturaleza es totalmente distinta, ¿ya? Yo sé que a lo mejor pienso que mis distinguidos contradictores van a decir, pero si esto está zanjado, ¿ya? Esto ya no debiese ser materia ni siquiera de argumentos de un recurso de casación en el fondo. La verdad yo no sé por qué no debiese ser. Esta norma no está derogada, no está escondida dentro del Código Penal, al contrario, está plenamente vigente. Como también está vigente la prescripción, y bueno, no voy a desgastarme ni gastar saliva en argumentar que estos delitos están prescritos, porque lo están, ¿ya? Hecho ha ocurrido hace ya más de 40 años, ¿ya? Pero prefiero ocupar el tiempo y los argumentos en relación a esta minorante responsabilidad, la cual, como dijo la señorita Ñeco, por eso adhiero mucho de las cosas que ella señala, y ojalá no parecer reiterativo, pero hay cosas que hay que resaltar, recalcar y recordar, por cuanto el artículo 103 es un imperativo, en cómo está redactado esta norma, es un imperativo para los ministros, el ministro instructor en este caso, los ministros de la Corte de Apelaciones, y con todo respeto lo señala su señoría, también para ustedes. Pero ¿cuál es el argumento muchas veces que se da para efectos de no considerarlo o desestimarlo? Es que sabe que son delitos de lesa humanidad. Como tantas veces lo he señalado, bueno, efectivamente en Chile existen delitos de lesa humanidad, ¿ya? Pero esta ley que se dictó, la 20.357, es del 18 de julio del 2009, y estos hechos ocurrieron 30 y tantos años antes. Lo primero que se enseña a los estudiantes de Derecho en las aulas, un profesor de Derecho Penal, es la retroactividad de la ley penal, el artículo 19. Ningún delito se castigará con otra pena que la ley señale una ley promulgada con anterioridad a su respetación, al menos que la nueva ley favorezca al afectado. Y esta nueva ley, que es de la lesa humanidad, no favorece, al contrario. Con ella se justifica todo.
Se justifica el hecho de no aplicar esta atenuante, se justifica el hecho de no aplicar la prescripción, y en los delitos que son amnistiables, pues no, los que son amnistiables tampoco, porque son delitos de lesa humanidad. Incluso cuando se habla de otros beneficios que puedan tener los ex uniformados en estas causas de derechos humanos y emblemáticas de carácter histórico, se ocupa la lesa humanidad para perfectamente prohibir cualquier cosa. Pero nuevamente digo, ¿qué hacemos con el artículo 18? Y retroactividad de la ley penal, a menos que favorezca, y aquí claramente no favorece. No podemos ya seguir pensando en que son delitos de lesa humanidad. Incluso cuando me han dicho, bueno, dejemos de lado esto que es de lesa humanidad, pero están los tratados internacionales, suscritos por Chile. Sí, pero ningún tratado internacional, su señoría excelentísima, prohíbe la aplicación de atenuantes, ¿ya? Y esta, nuevamente señalo, es una minorante responsabilidad penal, la cual se debe considerar, ¿ya? Y digo debe porque, nuevamente señalo, es un imperativo, es de orden público para los jueces, ministros, quienes deban resolver respecto a esta responsabilidad. El delito subsiste, se satisface en cierta forma la pretensión de los querellantes en cuanto a que esto no quede impune, y también a las víctimas que esto no quede en el olvido, ¿ya? Pero claramente se debe aplicar teniendo en consideración al tiempo transcurrido, a que, por ejemplo, en el caso de mi defendido, José Salas Vence, era un empleado civil, ¿ya? El cual obedecía órdenes. No me voy a referir a los hechos porque ya lo señaló el señor relator y lo expuso bien. Pues claro, si los hechos no están en cuestionamiento, ¿ya? Lo que está en cuestionamiento es aminorar la responsabilidad penal de mi defendido en virtud de qué, de esta atenuante. Como también, y hizo referencia el colega que me antecedió, en el sentido de que también están las atenuantes del artículo 211 en relación al 214. Acabo de señalar que mi representado era un empleado civil, tenía superiores jerárquicos, cual obedecía órdenes, ¿ya? Y la orden para mi representado no fue el cometer un delito de homicidio, ¿ya? La función que realizaba don José Salas Fuentes era una función absolutamente accesoria en relación a lo que ocurrió, lamentablemente el hecho ocurrió el 7 de septiembre de 1989. Es por eso que también solicito tengan en consideración el artículo 211 en relación al 214, ¿ya? Esto sin duda, al ser omitido, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en el quantum de la pena, por cuanto debió haberse considerado esta atenuante muy calificada por lo demás y ninguna agravante, y lo que hace en relación al artículo 68, que aminora el quantum de la pena. Esta pena no debió haber sido de 15 años y un día, debió haber sido mucho menos, ¿ya? Debo hacer presente que don José Salas Fuente está cumpliendo una condena en el penal Colina 1, ¿ya? Por lo tanto, no le es ajeno esta situación, pero sí entiendo que las víctimas, las familiares de las víctimas, quieran justicia, pero esa justicia no puede ser sobre la base de omitir normas que debieron ser consideradas, y en este caso son las atenuantes ya referidas. Por lo tanto, señoría, solicito tengan a bien acoger este recurso de casación en lo que dice relación a don José Salas Fuentes y dictar una sentencia de reemplazo que considere la aplicación de estas atenuantes ya referidas. Su señoría, con relación a mis otros representados, don Rafael Ortega Gutiérrez, don Raúl Escobar Díaz y don Raúl Méndez Santos, como ya hice referencia, todos condenados en calidad de cómplices a la pena 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. Las causales por las cuales se funda este recurso es el artículo 546, número 1 y número 7. Tantas veces ya argumentado, y el colega que me ha precedido también hizo alusión a estas causales del artículo 546. Pero yo lo voy a enfocar en cuanto al 541 en relación a la participación que se le atribuye a mis defendidos. Se le imputa haber sido cómplices de delito. Y en el número 7, en haber vulnerado las normas reguladoras de la prueba, en razón a precisamente los medios probatorios que se consideraron y el valor probatorio que se les dio a cada uno de ellos. Pues bien, su señoría,
Como dije, se le imputa la calidad de cómplice sin que se reúnan los requisitos del artículo 16 del Código Penal, teniendo presente que todos ellos eran o suboficiales o empleados civiles. En ningún caso ellos, y eso es lo que me interesa que quede sentado, colaboraron para la comisión de un delito tan grave, peor de todo, que es el homicidio calificado. Su señoría, no basta, tantas veces lo hemos dicho, el haber pertenecido al ejército, ya sea como empleado civil o como suboficial, incluso como oficial, por supuesto, pero en este caso mis representados tenían muy bajo grado. No basta con haber pertenecido al ejército, en haber sido destinado. Nadie pedía ingresar a la DINA o a la CNI, fueron destinados a la CNI, que fue un organismo creado por ley, en haber estado en el cuartel Borgoño o en haber estado destinado a una brigada, que en este caso era la Brigada Sur. Nada de eso configura un delito, nada de eso que está establecido, que es un hecho de la causa, que mis representados pertenecían al ejército, que eran agentes de la CNI, que estaban en el cuartel Borgoño y destinados a la Brigada Sur. Nada de eso acredita que mis representados hayan colaborado en el homicidio de las dos víctimas de esta causa. Su señoría, mis representados han sido claros en declarar. Esa declaración no se puede estimar como una confesión, ni siquiera conocían a las víctimas, ¿ya? En el caso de don Raúl Méndez Santos, señala que en 1982 integró el cuartel Borgoño y la Brigada Sur, su función era de conductor. Señala que concurrió al lugar, a Janequeo, a la calle Janequeo, en compañía de la señora Rosa Ramos, quedando de punto fijo, a 4 cuadras del lugar. Se enteró por la radio de que iba a dirigir este operativo el mayor Álvaro Corbalán. Supo que en el frontis se había puesto una base de fuego. Y también por radio se le informó que todos los que estaban en los anillos o distantes en apoyo, se tendrían que ir del lugar. Esa fue la participación, ¿ya? ¿En qué se puede demostrar que colaboró? ¿En qué? Para poder determinar la complicidad de don Raúl Méndez Santos. Lo mismo ocurre con don Raúl Escobar Díaz, también un empleado civil, realizó el servicio militar, ingresó a la DINA. Su función fue investigar asaltos bancarios, sucursales bancarias por parte de extremistas o integrantes del MIR. Realizó seguimiento por lo mismo. Concurrió a Fuentevejuna, posteriormente a Janequeo, ¿ya? Se enteró por radio que un agente había sido herido en un glúteo, hecho que describió el colega y también está en un hecho de la causa, ¿ya? El cómo fue herido, ¿ya? Rafael Ortega Gutiérrez, también función de él fue conductor, destinado a la Brigada Sur, investigó miembros del MIR, se le ordenó ir en apoyo a Janequeo en el segundo anillo de seguridad. Todos ellos, es verdad, participaron en una reunión previa. Y uno pudiese pensar, bueno, ahí está la colaboración, sabían muy bien a lo que iban. No sabían que que iba a haber una base de fuego, no sabían que se iba a cometer un delito de homicidio. Ellos iban en apoyo, en base de la base de una orden jerárquica para efectos de comparecer al lugar y ser un apoyo a este operativo, que tuvo un desenlace que ellos desconocían. Si acá, por mucho que uno argumente el compartimentaje, o sea, lo que yo sé no tiene por qué saberlo el del grupo al lado, ni yo inmiscuirme en lo que lo del grupo al lado se le encomendó, es algo que efectivamente ocurría en los uniformados, el compartimentaje, ¿ya? Pero para determinar la colaboración en la ejecución del hecho delictual, en este homicidio calificado, es fundamental estar consciente de que se va a cometer el ilícito. Y aquí nuevamente digo, no estaban conscientes de que iba a tener este desenlace, este operativo, ¿ya? Por lo tanto, se vulnera también el artículo 456 bis, ya que no hubo el ministro instructor, quien durante años investigó esta causa y que fue confirmada por la Corte de Apelaciones Tercera Sala, y más bien se establece una duda razonable en cuanto a esta colaboración y no se puede llegar a esta convicción
de que se cumplen los presupuestos del artículo 16. El artículo 109, el ministro debió haber investigado no solamente lo que determina la culpabilidad, sino también la culpación, la inocencia de mis representados, lo cual tampoco se señala. Pero todo ello, ¿a qué llevamos? ¿En qué concluimos? En el artículo 488, presunciones judiciales. Están los medios de prueba, los partes policiales, las declaraciones, todo se sostiene en base a las declaraciones de mis representados y de los demás involucrados y testigos que pueden ser atraídos. ¿Ya? Pero el artículo 488 que habla de la presunción judicial, claro, lo primero que nos dice hechos reales y probados. Y aquí lo único real y probado fue, primero, que hubo un delito de homicidio calificado. Pero lo que rodea a este delito y lo que se puede haber determinado la colaboración, eso no está aprobado, su señoría excelentísima. Es por eso que solicito tengan a bien acoger este recurso de casación en el fondo, anulando la pena y dictando una sentencia de reemplazo en la cual se establezca la solución de mi defendido. Es todo cuanto alegar, su señoría excelentísima. Muchas gracias por escuchar. Bien, gracias, abogado. Vamos a hacer un pequeño receso de unos 20 minutos y ahí volvemos a continuar con los alegatos. Muy bien. Y pueden llevar sus cosas, salvo los documentos, salvo papeles. No dejan ningún aparato electrónico en la sala. Muchas gracias.